Muy buenos días. Les saludo en la mañana de hoy desde el Ministerio Internacional Patmos y desde este espacio de todos los días, Agua de Vida Eterna. Sean todos bienvenidos. Hoy nos vamos a detener un poco en los capítulos 12 y 13 del libro de Génesis. Este maravilloso libro, el primer libro de la Biblia, nos habla de la fe de un hombre, de la fe de un hombre que falló. Y en cuanto a la fe, sabemos todos que la fe debe crecer, que la fe debe madurar. Pero el caso que narra, el incidente que evidencia aquí la escritura respecto a lo que vivió Abraham, cuando Dios lo llama y le da la instrucción de salir de su tierra, de su casa, de la casa paterna, a una tierra que Dios le iba a mostrar. La promesa que Dios le hizo fue tremenda. Le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a bendecir, yo voy a engrandecer tu nombre, yo quiero que tú seas bendición. Yo además, le dijo Dios, voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es increíble el llamado que Dios le hizo a este hombre, llamado Abraham. Para que Abraham llegara a disfrutar de todas estas cosas, de toda esta bendición, de todo el cumplimiento de estas promesas nacionales e internacionales, si bien podríamos llamarlo así, debemos pensar que necesitaba desarrollar una fe grande, que necesitaba desarrollar su fe para que todas estas promesas de Dios se hicieran realidad. Si leemos estos dos capítulos, nos vamos a encontrar que el incidente en la vida de Abraham, que se describe aquí, nos estimula a nosotros y a nuestra fe en cuanto a darnos cuenta que la fe puede fallar. La verdadera fe en Dios, queridos oyentes, es una fe que debe crecer. No debe estancarse, debe crecer. Este libro de Génesis nos recuerda que la fe es probada. Y eso le ocurrió a Abraham. Para él, en estos capítulos, fue la primera prueba de fuego para su fe. Una hambruna en la tierra. Esa fue la dificultad que le presentó Dios para aprender a desarrollar la fe y a descubrir y a conocer a un Dios grande. La Biblia nos dice que hubo una gran hambruna en la tierra. Y pues, estando en Canaán, sale de allí y desciende a Egipto. Como nos dice el versículo 10. Entonces hubo una gran hambre y desciende Abraham a Egipto para morar allí, pues el hambre era muy grande en la tierra. Llegó allí con su familia, llegó allí con su esposa y allí tuvo dificultades con ella y con los egipcios. Por eso yo invito a que lean este capítulo, para que ustedes mismos comprueben las dificultades e incidentes que tuvo Abraham en su matrimonio, allí en Egipto, pero tremendas dificultades. Al leer todas estas situaciones, yo sospecho que él no tenía ni idea que los sufrimientos y las pruebas eran parte del currículo de Dios en la escuela de la fe. Por eso, también cuando leemos en Hebreos capítulo 11, verso 8, leemos que por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, sin saber a dónde ir.
Pero bueno, volvamos a Egipto. Parecía ser la solución. Parecía ser la salvación en ese momento tan crítico de hambruna nacional y tal vez mundial. Pensó seguramente que Egipto era menos susceptible a hambrunas, pues había sido bendecido por un gran río que permitía la irrigación de la tierra. En otras palabras, era una tierra muy prolífera, muy fructífera. Dios incluso, como acabamos de leer comenzando nuestra reflexión, le promete a Abraham bendiciones de todo tipo. Luego, al darnos cuenta, estos eran los días de falta de fe en la vida de un gran hombre a quien Dios llamó y a quien Dios le dio grandes promesas. Él creyó que Dios no proveería los medios. Ahí estuvo el problema. Ahí le faltó la fe y allí falló la fe de este hombre. ¿Por qué? Una vez más les recuerdo, porque él creyó que Dios no proveería los medios. ¿Y cuántos creyentes incluso parece creer esto de Dios respecto a Dios? Creer que Dios no es lo suficientemente poderoso para cumplir sus promesas o para proveer los medios para alcanzar lo que Dios le promete a sus hijos. Pero déjenme recordarle en esta mañana que ese no es el método de Dios. Y muy posible nuestra fe va a fallar, como falló la fe de Abraham, a quien Dios le dijo: vete a este lugar, que allí te voy a bendecir y allí te haré grande. Pero al encontrar esa primera dificultad, que era la hambruna, podemos observar que el fracaso en la fe de Abraham no frustra el plan de Dios para su vida, ni para la vida de su familia, ni para la vida de la nación israelita, ni para los planes de Dios para el mundo, ni para los planes de Dios eternos, los que Él tiene. Al leer todos estos sucesos nos damos cuenta lo poco que Abraham conocía a Dios. Y esto nos puede, o nos pudo haber sucedido en el pasado, o nos puede estar sucediendo en el presente. Que es posible que poco conozcamos a Dios. Así como Abraham no lo conocía a Él. Y esto quizás era tanto como normal, como natural. Él no parecía pensar que su Dios era más grande que la hambruna. A veces nuestro Dios es tan chiquito. Tenemos una idea de Él tan pequeña que esa situación impide que Dios actúe grande, soberana y milagrosamente. Pero era necesario que Abraham aprendiera que Dios permite pruebas en la vida para desarrollar la fe, no para destruirla. Ojo con esto. La fe de Abraham pudo fallar, pero aun cuando su fe fallara, Dios no iba a fallar. Porque si bien nosotros somos infieles, Dios no lo será. Dios permanece fiel. Queridos oyentes, qué maravilla poder recordar en este día, en este nuevo amanecer, en esta nueva mañana, que si fuéramos infieles, Dios va a permanecer en sus promesas, porque Él no es hombre para mentir. Y lo que está escrito, escrito está. La diferencia la hace nuestra capacidad de creer que Él es más grande que cualquier situación. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Dios del cielo por esta oportunidad tan grande de leer su palabra, de fortalecer nuestra fe a través de este alimento espiritual.
Permítenos, Dios, amar tu palabra y recordar que los planes tuyos, Señor, sobrepasan nuestras flaquezas y debilidades humanas. Continúa con nosotros en este día, Señor, fortaleciendo esa fe que debemos fortalecer, la cual tu Espíritu nos ayudará. Y sabiendo que tus promesas, Señor, nunca dejarán de cumplirse, porque tú eres un Dios que no miente, porque tú no mientes como mienten los hombres. Y tú estarás dispuesto, Señor, a ser fiel, aunque nosotros no lo seamos. Gracias porque hoy nos permites conocerte profundamente a la luz de lo que dice tu palabra respecto a la vida de Abraham. Amén.